esto de la innovación abierta es que viene de lejos, ¿no? Viene de lejos, ¿no? Entonces, he utilizado dos referencias, una historia muy bonita de longitud, ¿no? De Longitude Reward, ¿no? Que es un premio que en el siglo XVIII el gobierno inglés lanza para solventar un aspecto que es la ubicación de los barcos en alta mar. Los barcos se perdían en alta mar, no sabían dónde estaban ubicados, tenían problemas, y entonces cuando empezaban a situarse en sus posiciones, los cálculos eran complejos y les llevaba a que perdían posiciones y volvían a reubicarse y tal y cual, con lo cual generaba una pérdida de vidas humanas, de víveres, de personas, de bienes y de muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, el gobierno inglés en el siglo XVIII lanza un premio, ahí pone un poco las cifras, ¿no? De 100.000 libras, que es una cantidad actualmente equivalente a 13 millones de euros, ¿no? Y el ganador fue un escocés, ¿no? John Harrison, ¿no? El premio lo lanzan en 1714 y lo resuelven en 1773, 59 años después, ¿no? Era un desafío costoso, ¿no? O sea, esto de dar soluciones a desafíos complejos, pues a veces requiere tiempo. Entonces, a veces estos en aquella época les costaba mucho tiempo, ¿no? Y este señor, que tardó 40 años en resolverlo, era un relojero, esta novela es muy bonita, podéis leer, murió tenía 80 años cuando lo resolvió y murió 3 años después de hacerlo, ¿no? Entonces, para poder demostrar que había hecho su invento correctamente, claro, no era que había hecho un invento y lo llevaba y se lo daban, sino que lanzaban las expediciones a los diferentes lugares, a Barbados, a Jamaica, iban comprobando si realmente el artefacto funcionaba, con qué desviación, porque estaba conectado. Entonces, realmente había un proceso de verificación del producto, o sea, el producto, el invento, la innovación, se verificaba y se verificaba su correcto funcionamiento, ¿no? Y esto es el siglo XVIII, ¿no? Y esta historia, la derecha, es mucho más conocida, ¿no? Es una historia mucho más conocida, el Split de San Luis, ¿no? Esto es un hotelero que lanza un premio, dice, pues hay que cruzar el Atlántico, hay que cruzar desde Estados Unidos hasta París en un vuelo seguido y tal. Y bueno, pues aquí ya vemos que es una cosa un poco diferente, ¿no? Que es Estados Unidos, lo resuelven en 9 años, y pasan de un dirigible a un avión, cambia un poco la tecnología, ¿no? Y el que gana, pues era un aviador que tampoco era muy conocido, una persona que invierte un tiempo en hacerlo, ¿no? Entonces yo he querido destacar algunos aspectos de diferenciación de lo que pasa, ¿no? Una cosa es en el siglo XVIII, con la Marina, ¿no? Que esto pasa en Europa, una iniciativa de un gobierno y 59 años de desarrollo, ¿no? Y esto es varios siglos después, aviación, una tecnología absolutamente diferente, Estados Unidos, una iniciativa privada filantrópica y con un desarrollo de 9 años, ¿no? La tecnología realmente ha evolucionado tan rápido, ¿no? Que permite solucionar cosas de una manera más veloz, ¿no? Pero vamos a ver algunas cuestiones, antecedentes, ¿no? Y eso, así como muy lejos, ¿no? O sea, que la innovación abierta, el hecho de pedir a la gente que resuelva cuestiones y que vaya desarrollando, pues ya es una tradición, ¿no? Ahora, este es un ejercicio que hace, un barómetro que hace Francia, que analiza el estado de la innovación abierta en su territorio. Ellos miden bastantes cositas y miden, oye, ¿cómo estamos en materia de innovación abierta? Lo analizan para ver dónde están en la fotografía. Y pues bueno, vemos que Reino Unido o Estados Unidos son los líderes de este tema, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Una iniciativa británica, una iniciativa norteamericana, ¿no? Y bueno, pues hay en tercer lugar los alemanes, ¿no? Lamentablemente para los franceses, ¿no? Y esto es hacia atrás, ¿no? Y ahora dices, bueno, y todo esto, nosotros hemos oído mucho hablar de innovación abierta realmente en los últimos años, en los últimos especialmente 12 años, ¿no? Aquí el que acuña el término y lo da a conocer de la manera en que nosotros lo conocemos es Chesbrough, ¿no? Entonces, bueno, Chesbrough nos plantea todo lo que es el concepto, los procesos, el funnel, con toda la innovación lineal, que se convierte en spin-offs, el outbound, el inbound, todo esto lo explica muy bien, ¿no? Y está muy explicado. Yo recomiendo que miréis esta presentación de Aitor Bediaga, que te da una revisión, tiene varias, pero esta, que la cita en 2011, te da una explicación bastante interesante de las referencias, ¿no? Tanto de innovación abierta hasta esa época, como los modelos persistentes de concursos, de las plataformas, de cómo se incentivan, de cómo qué es la innovación abierta dentro de las empresas, desde un buzón de sugerencias hasta el desarrollo de ideas como spin-offs y tal. Lo cuenta muy bien hasta 2011, ¿no? Entonces, luego hay otro input importante en este desarrollo de la innovación abierta, que es
von Hippel, que también es americano. Y este le mete una línea al tema de innovación abierta, que era su propia investigación anterior, que tiene que ver con el tema de las redes. Mete una cosa que es el usuario. El concepto usuario se introduce en el concepto de innovación abierta de una manera que lo enriquece y lo transforma. Realmente le da un valor muy interesante, ¿no? Y por eso hay muchas cosas que estamos hablando ahora de innovación abierta que introducen el factor no solamente del conocimiento experto que venía desde fuera de las organizaciones en materia de conocimiento pues, de universidad o de empresa, sino la innovación abierta propiciada por un usuario que es la propia sociedad, que va a determinar los procesos de innovación y incluso los va a guiar. Y hay gente que habla pues, de User-Driven Innovation y otro tipo de conceptos, ¿no? Entonces, hay en 2005 y casi se generan dos líneas de trabajo, ¿no? En este momento. Luego, hago una referencia al programa EURIS. Realmente, en Europa, la Comisión Europea se ha tomado en serio el tema de analizar el tema de la innovación abierta, ¿no? Y durante varios años generó un programa que luego nos contarán un poquito dónde están los avances en materia de propiedad intelectual. Tenemos al experto que desarrolló el avance en esa materia aquí con nosotros hoy, ¿no? El programa EURIS va analizando cómo se desarrolla la innovación abierta y por qué tiene que desarrollarse en Europa, y va identificando los diferentes casos que hay en los diferentes aspectos. Eso es bastante interesante verlo. Y ha derivado posteriormente, EURIS ya se cerró en 2014, en otro concepto que es Open Innovation 2.0, que es lo que se está desarrollando actualmente dentro de lo que es la agenda digital. Es un programa, está abierto, es el que tenéis aquí junto al de EURIS, ¿no? Ahí vais a encontrar bastante información de los desarrollos actuales y cómo se impacta la innovación, abierta casi en la estrategia de la innovación de Europa, ¿no? Se considera que es un vector de crecimiento crítico y una forma que nos tiene, un modelo que nos tiene que dar una forma diferente de aprovechar nuestras capacidades, ¿no? Europa es un territorio de conocimiento y debe integrar más conocimiento. Y esto en 2013 lleva una declaración, que es la Declaración de Dublín, que luego veremos en un momento, en la cual establece algunos puntos de desarrollo bastante interesantes. Chessbrook en 2014 vuelve a revisitar su libro con más colaboradores, de otras versiones, habla mucho más de gestión, nos va a dar una dimensión un poco diferente, ¿no? Y por acabar esto, simplemente dar cuenta del paisaje, ¿no? Actualmente, la Asociación de los Gestores de Innovación ISPIN este año en su congreso ha centrado prácticamente toda la actividad en materia de innovación abierta, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo? Que es un tema vivo, que está evolucionando mucho, muy velozmente, apenas tiene 10 años, para entendernos en la época contemporánea, y esto está evolucionando muchísimo. Y la declaración de Dublín la podéis consultar, es interesante. Los modelos de innovación, de un modelo que hemos pasado de innovación cerrada o, yo diría, innovación interna, fundamentalmente, ¿no?, a un modelo de la primera generación de Open Innovation, a una idea de una segunda generación de Open Innovation que ya está trabajando en red. Frente a un modelo lineal, que es el segundo que vemos, a un modelo donde ya realmente los nodos son lo crítico, ¿no?, y la gestión de los nodos y los procesos internos entre la parte de los nodos. Y este era un poquito el esquema, ¿no? Es decir, un panorama sumamente interesante, especialmente para nosotros, especialmente para las pymes, especialmente para la gente que trabaja en innovación, ¿no?